Bueno, antes de empezar, muchas gracias por darnos este espacio para conversar con nosotros. Yo soy Mercedes Delgado, alumna del ciclo formativo del grado superior de proceso de calidad en la industria alimentaria, que del IES Pérez Comendador de Plasencia. Y yo soy Teodoro Martínez, alumno de grado superior de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en el IES Benazaire y en Herrera del Duque. Bueno, pues yo, la agradecida soy yo. Para mí es un placer poder estar con vosotros, comentar los problemas, las inquietudes y, por supuesto, también las posibles soluciones que podamos encontrar para la formación profesional dual, que ya, como sabéis, ha empezado este año. Por lo tanto, creo que va a ser una mañana y una jornada muy productiva para todos. Pues sí, lo primero es decir que, bueno, aquí somos nosotros dos, pero no venimos a título individual, sino en representación de un grupo de alumnos, de 17 alumnos, que nos reunimos anteriormente, hace unos días, en un focus group para presentar los posibles inconvenientes que presenta la nueva formación dual y presentar soluciones a ello. La mayoría de los participantes convinimos que era una experiencia satisfactoria participar en una FP dual, pero creemos que es un buen momento ahora que nos encontramos en proceso de implementación de la nueva FP dual de poner en común los puntos que vimos. Bueno, si le parece, empezamos a poner en común todos los puntos que abordamos en aquel encuentro. Consejera, como no vamos a poder abordar todos los puntos a los que llegamos, le entregamos el informe completo para que pueda echarle una ojeada y vamos a comenzar siguiendo la misma estructura que nosotros seguimos en el Focus Group, que lo dividimos en 6 etapas. La primera etapa fue el momento de decidir qué era lo que íbamos a estudiar. En este momento en el que nos encontramos decidiendo, dependiendo los compañeros llegamos a la conclusión, dependiendo de la vía de acceso, tanto de la ESO o de formación profesional o desde la universidad o incluso compañeros que venían del mercado laboral, los inconvenientes que teníamos a la hora de decidir el grado. Nos dimos cuenta que la orientación recibida en el centro no se centra más en estudiar un grado, una carrera, que una FP. Percibimos como que las FP tienen cierto estigma no sabemos por qué, dado que tiene la misma, cualifica tanto a una persona como una carrera como una FP. Y para aquellas personas que acceden desde la FP, desde el mercado laboral, vimos que había poca información accesible online. No son concretos los puntos para llegar a conocer cuáles son las FP. Bueno, una pregunta bastante interesante y unas conclusiones interesantes. Tengo que decirte que comparto con vosotros la mayoría de las cosas que habéis dicho. De todas maneras, por ir un poco por parte. En relación a la información que hay, sabéis que nosotros tenemos una plataforma, Educaré, que es la que va informando y donde está todos los procesos actualizados día a día. Pero también es cierto que aunque se está trabajando en ella y se está desarrollando, no todas las personas que no estén en el sistema educativo tienen capacidad o tienen conocimiento para poderla utilizar. Con lo cual estoy totalmente convencido de que hay que trabajar más ese sistema de comunicación y de transmisión de la información. Creo que se pueden utilizar más redes sociales, potenciarlas y estamos trabajando en ellas. Me habla del estigma de la formación profesional. Totalmente de acuerdo. Y es algo con lo que esta consejería, en el año y poco que llevamos aquí, estamos trabajando. Nosotros sois extremeños, sabéis lo que estamos haciendo y la gran apuesta de este gobierno está siendo la formación profesional. El año pasado contábamos con una formación profesional dual del 40%, este año tenemos el 100%, que como sabéis por ley ha empezado en todos los primeros cursos. ¿Cómo vamos a quitar esos estigmas? Tenemos que trabajar todas las etapas del sistema educativo, en el que quiero contar con vosotros. Por eso me parece tan buena esta iniciativa que estáis haciendo y aprovechando, aunque no me la habéis preguntado, os digo que me encantaría un día reunirme con lo que es el focus group en el que estáis hablando, porque tenemos que ser embajadores de la formación profesional y sobre todo de la dual, que ya es la única que tenemos en nuestro país y en nuestra región. Yo creo que a medida que vayamos avanzando y vayamos viendo las oportunidades
que tiene la formación profesional va a ir cambiando la mentalidad de todo. De hecho, ya se está empezando a ver. Este es un año en el que ha habido más matriculaciones en FP que en grados universitarios. Dato muy importante, ¿eh? Un dato súper importante. Y también quiero aprovechar para deciros que en esta consejería ya llevamos trabajando, porque yo vengo del mundo universitario, pero reconozco el valor y lo poco valorada que está la formación profesional. No nos gusta en este gobierno y en esta consejería el nombre de formación profesional. ¿Por qué? Ese nombre ya es hacer, desde mi punto de vista, una separación con el resto del sistema educativo. Por eso nosotros estamos trabajando con el plan estratégico de la educación profesional. No olvidemos que los grados también preparan a personas para ser profesionales. Entonces, no formación, educación profesional, donde va a abarcar desde los niños de infantil hasta los posgraduados y los trabajadores de la empresa. Porque, por supuesto, los que somos profesionales, vengamos del mundo universitario, vengamos del mundo de la formación profesional, tenemos que estar en una mejora continua y en una adaptación continua. Pues sí. Volviendo al flujo de información al cual nos sometemos para matricularnos a un ciclo formativo, creemos que es importante que se dé más visibilidad a los ciclos de formación dual, orientados más a la ESO y al bachillerato, para que no sea, pues eso, para que quitemos un poco ese estigma en los grados universitarios, y que también está esta posibilidad y que no eres menos por acceder a un ciclo formativo. Por eso proponemos que estudiantes o exestudiantes de FP Dual o incluso los profesorados puedan dar charlas a los alumnos de la ESO y del bachillerato y transmitirles estos conceptos. También promover las ferias de FP que ya hemos visto que se han hecho aquí y que creemos que es un punto muy importante de tratar también. Y bueno, como bien has dicho, las campañas de difusión a través de las redes sociales como TikTok e Instagram hoy en día están muy a la orden del día y creemos que también es un punto muy importante. Además, pedimos que se forme y se informe adecuadamente ahora en este proceso a los profesores y a los orientadores para que puedan orientar mejor a los alumnos a la hora de decidir qué quieren hacer. Y también mejorar pues la información online, porque a veces, por lo que tú has dicho, para algunas personas es un poco difícil orientarse en la plataforma. Bueno, y como hemos hablado del estigma hacia la FP, convenimos bien que tanto para evitarlo, las familias, los alumnos participen en estas jornadas de orientación de los exalumnos para poder evitar ese rechazo hacia las FP. También convivimos con cierto sesgo de género de unas FP u otras. En mi caso, la sanidad la tienen metida como que es un sector femenino. Vemos bien que en estas jornadas de orientación den las charlas exalumnos que conviven en ciclos que se están catalogados con cierto género y viceversa. ¿Cómo ve esto, consejera? Pues lo veo fenomenal. Por supuesto, ya sin que me hubieseis preguntado antes, esto ya os he contestado algunas de las cosas, como por ejemplo a lo del estigma en la orientación. La orientación es fundamental, pero no solamente para la formación profesional. La orientación es fundamental para todo, pero nos vamos a centrar en la formación profesional, que es lo que hoy nos afecta. Mira, un buen profesor o un mal profesor cambia la vida de una persona, de tal manera que te puede guiar a una cosa que en principio no te gustaba, te puede cambiar la manera de percibirlo. Vosotros me estabais hablando incluso antes de los grados que estáis haciendo, o al revés, algo que te gusta te lo puede cambiar y cogerle manía. Vamos a dejarlo en cogerle manía.
De tal manera que sabemos que muchas veces hay profesores que marcan nuestra vida profesional. Totalmente. Mucho. Por eso, con esto que quiero decir, que todos los centros tienen orientadores, tienen que influir, pero tenemos que enfocar más la visión hacia el profesor orientador. El profesor es el que tiene que ir cada vez más asumiendo esa función orientadora, porque su papel es fundamental. Y en eso estamos trabajando desde la consejería y sobre todo ahora ya a partir de noviembre se están empezando a dar cursos porque no todos los profesores tienen por qué saber todas las ramas y todas las alternativas profesionales que hay. Se está trabajando en ello de una manera incansable. Luego me habéis dicho el tema de la jornada informativa, puertas abiertas, todo lo que es el tema de difusión. Es fundamental. Yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Las charlas como tal, una charla como tal, son buenas porque dan información, pero a mí personalmente de las alternativas que hay es la que menos me gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces contando una historia real se convence y se anima más a las personas que dando una charla como tal. ¿Me explico? Y por supuesto, si esto se hace en un entorno de la propia empresa, entonces esto ya es el no va más. Mira, en el plan que os estamos hablando de la educación profesional, cuando he dicho que queremos trabajar desde los niños de infantil y primaria en adelante, las vocaciones no tienen por qué ser universitarias. Si tú le preguntas a un niño de 6, 7 años o 5, me da igual, ¿qué quiere ser de mayor? Niño o niña, me da igual. Vamos a quitar lo de futbolista que todo el mundo quiere, ¿vale? Pero si quitamos lo de futbolista, ¿qué te dicen? Policía. ¿Policía? ¿Qué más? ¿Bombero? ¿Qué más? Médico. ¿Médico? ¿Qué es? Y ahora hay una que no me habéis dicho y todo el mundo quiere ser youtuber. ¿Qué es lo que quieren ser? Lo que ven. Pues sí. Entonces, en este plan que nosotros estamos trabajando, cuando decimos que nos vamos a ir desde abajo, es porque nosotros queremos llevar a los centros educativos, a todos, lo que son las distintas profesiones. ¿Por qué poca gente nos dice que quiere ser electricista? ¿No? Por el estigma social que hay. ¿O no? ¿O porque no lo conocen? ¿Por qué no le decimos electricista por un día y lo llevamos a algún sitio donde se estén haciendo trabajo técnico de electricidad? ¿Por qué no le decimos carpintero por un día? Sector agroalimentario por un día. Que ellos vean cómo que ya el campo no es ese sector sacrificado que había hace 20 años, que ahora desde tu casa puedes ponerte a regar. Ves cómo están las plantas desde el móvil. Pero ¿qué pasa? Que muchos niños No lo sabe. y niñas se creen todavía y sobre todo si son de ciudad y nosotros tenemos, gracias a Dios, pues Extremadura es un sector primario, pero muchos niños de ciudad se creen que la leche viene del tetrabric. Con lo cual es mucho lo que tenemos que ver. Por eso digo, ve y una vez que ves las cosas puedes decidir. Si no las conoces, no vas a barajar esa opción. Y por cierto, hablando de la difusión de los que habéis terminado, yo os emplazo, no quiero que este debate acabe hoy solo, creo que puede ser muy enriquecedor para todas las partes, para centros, para empresas, para alumnos, para administración. Reunirnos con el focus group y pensar alguna cosilla, como por ejemplo los que vayáis a participar en todas estas cosas, o incluso donde estáis haciendo las prácticas, llevaros a niños de primaria, vamos, no llevaros vosotros, sino me refiero a que les expliquéis lo que hacéis. Está el mundo como el que está haciendo Teodoro, del radiodiagnóstico, que no solamente hay que ser fisioterapeuta, que está el mundo del radiodiagnóstico, que es muy bonito y muy desconocido. Podemos nombrar embajadores de la formación dual. Pues decir, tenemos muchas cosas que hacer. Y a medida que me vais contando se me van viniendo cosas a la cabeza. Pues sí, me parece muy interesante porque aunque nosotros intentemos trasladarte todo lo que hablamos aquel día, seguramente nuestros compañeros tengan muchos más puntos de vista a los cuales podríamos poner muchas más soluciones.
Y... ¿Quieres decir algo? No. Ah, vale. A mí no me den la palabra que yo me enrollo mucho. Bueno, pues si te parece, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de matriculación. En esta fase destacamos, en primer lugar, la plataforma de Rayuela, que es a través de la cual se gestionan los procesos de matriculación. A veces sí que es verdad que resulta poco intuitiva y muchas veces presenta fallos de funcionamiento. Además, nos gustaría contar con más información sobre el funcionamiento de los horarios, la calendarización en este punto del proceso y de la formación dual en este momento, antes de meternos ya a cursar el ciclo. Y aquí pues nos gustaría preguntarte cómo se va a gestionar esto de cara a los próximos cursos. ¿Contesto? Ah, no, perdona, que creía que Teodoro iba a decir algo. Vamos a ver. Todavía hemos empezado un camino este año, el de la dualización. Queda mucho por corregir y por mejorar. Por eso empecé esta entrevista, esta conversación que estamos teniendo, diciendo que esto, yo en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Bertelsmann el que haya dado opción a este proyecto tan bonito, pero no puede ser un único día, tenemos que seguir de la mano si queremos que esto funcione. Y nosotros desde la Consejería estamos abiertos a ello. Rayuela es una plataforma que empezó con una finalidad, pero en los últimos años, sobre todo los 2 últimos años, es tal todo lo que conlleva y todas las utilidades que tiene, pues que a veces se basta de las manos de todas las utilidades que tiene, pero se está desarrollando y se está intentando mejorar. En cuanto a la información de horarios, de grados, de RAM, todo eso sí que es verdad que tiene que estar mucho más diseñado y con más antelación. De tal manera que antes de empezar las matriculaciones, los alumnos podáis tener la opción de saber el qué, cómo y cuándo. Y sí que tenemos que trabajarlo y tomo nota de ello. Algunos alumnos en este segundo año hemos visto cómo se nos ha reducido la formación en la empresa por haber cumplido el 25%, que es el mínimo para la formación dual general. Y también como que no tenemos ayuda para realizar esa formación en la empresa para transporte, dado que mucha gente, o sea, nosotros nos tenemos que desplazar a otros centros para poder realizar la FP dual. A la hora de terminar la oferta de ciclo en modalidad general o intensiva, ¿se va a ofertar alguna en modalidad intensiva? ¿Os planteáis permitir ayudas económicas para el desplazamiento o el transporte? Vamos a ver, en cuanto a lo que me dices que se ha reducido las horas de práctica en las empresas, con todo mi respeto no estoy de acuerdo. Y te voy a decir por qué. Vosotros estáis haciendo la formación dual original, que realmente no dejaba de ser una especie de piloto, por decirlo de alguna manera, de piloto. Este año la dualización está ya al 100% en los primeros cursos de los diferentes módulos y de los diferentes grados. Con lo cual, esa dualización, ese número de horas en las empresas es mucho mayor de lo que había, pero también hemos de reconocer que las empresas ahora mismo están conviviendo con 2 sistemas de dualización, el que ha entrado y el que se va a extinguir el año que viene. Por lo tanto, es una situación extraordinaria, por decirla, y que no se va a volver a dar por lo que estamos diciendo. En cuanto a que las prácticas están en un sitio y a lo mejor el centro educativo está en otro, pues eso es cierto, por eso estamos intentando que las prácticas se pueden hacer cerca del centro donde vosotros los estáis cursando. Y bueno, en este punto también observamos los porcentajes de cuotas de acceso. Observamos que están más orientados hacia los estudiantes que acceden desde un bachillerato hacia un ciclo formativo de grado superior, más que a las personas que acceden desde un grado medio o incluso desde una prueba de acceso. ¿Creéis que se podrían reequilibrar los porcentajes de estas cuotas de acceso o de cara a los próximos años? Eso sería lo suyo, pero eso no depende de nosotros. Sabéis que esa es una norma estatal en la que establece el porcentaje que se destina a cada uno de los distintos grupos de acceso.
pero desde aquí nosotros vamos a hacer lo que podamos, pero repito, eso no es una cosa que lo podamos establecer a nivel autonómico. Vale, pues vamos a continuar con la tercera etapa, que es el momento de la selección de la empresa. Aquí llegamos todos a un punto común, que fue que muchos profesores por la empresa nos asignaban directamente la empresa, se elegía por expediente académico o incluso llegando a ser por sorteo, teniendo desconocimiento total de lo que vamos a analizar. Entonces, vimos bien facilitar un documento informativo con las características de la oferta de cada empresa para que podamos elegir las que mejor con las que mejor nos conviene realizar esa formación, organizar visitas de los estudiantes a las diferentes empresas, como ha dicho antes, consejera, para poder decidir con claridad y tener claro dónde queremos realizarla, e implementar un proceso de selección de empresas que parta de todas estas iniciativas, que el alumnado pueda conocer las condiciones de las empresas y mucha información sobre todas las empresas para que conozcan qué bien que es la FP Dual. Bueno, como os he comentado anteriormente, nosotros queremos trabajar en la formación, en la educación profesional desde distintas áreas. Yo comentaba un niño de primaria que vaya a conocer lo que es un taller de carpintero o que vaya a ver cómo se ordeña una vaca, por decir algo. Pero a medida que se vaya avanzando, se irán haciendo esas visitas en las empresas desde distintos ámbitos, de tal manera que cuando ya una persona esté en la ESO, pueda saber cada empresa qué es lo que hace, a qué se dedica, algo más, se irá entrando en más profundidad en función de la edad y de la madurez de cada una de las edades y de la formación que se esté haciendo. ¿Para qué? Efectivamente, para que se pueda elegir, en primer lugar, la formación y la profesión que cada persona quiere. Y en segundo lugar, cuando vayáis a hacer, si decidís hacer una formación profesional en cualquier ámbito, que sepáis las empresas, a qué se dedica la empresa y conocerlo para que no se lleve a sorpresa, efectivamente. Otra dificultad que encontramos en este punto del proceso es que en algunos casos a los estudiantes no se nos permitió proponer empresas para realizar esta formación dual. Simplemente nos daban elección de las empresas con las que ya tenían convenio el centro. E incluso se nos puso trabas a la hora de buscar empresas fuera del territorio de Extremadura. Pensamos que estas opciones permitirían ampliar el abanico de empresas formativas y dar más oportunidades a todos los estudiantes. ¿Cómo veis este punto? Es que yo lo veo eso fenomenal, entre otras cosas. Yo tengo conocimiento y sé centros que sí que han ampliado ese marco de ofertas a empresas dentro y fuera de la región. Es más, lo que pasa es que algunas veces cuando se propone una empresa ya es tarde para poder llevar a cabo el convenio. Es decir, que una persona que va a empezar las prácticas la semana que viene no quiere decir yo quiero hacer la práctica en una empresa determinada. Dilo con el tiempo suficiente para poder llevar a cabo esa tramitación y que se pueda llevar, porque como mínimo hay que establecer un convenio para proteger, en primer lugar, a los alumnos, al centro y, por supuesto, a la propia empresa. Pero lo suyo es captar al máximo número de empresas, tanto dentro como fuera, porque eso os va a enriquecer a vosotros y, por supuesto, al centro y en la consejería. Mientras más empresas colaboren, mejor. Bueno, vamos a continuar con la cuarta etapa, que fueron los primeros días en la empresa. Aquí tuvimos un poquito de... No sabía, la empresa el primer día que llegamos, no sabían muy bien qué era lo que nos tenían que enseñar. Había mucha falta de conocimiento sobre qué era la formación en FP Dual. El año pasado era el primer año, vamos con poco conocimiento, dado que no hemos dado formación necesaria. Y creemos que a las empresas se debería de facilitar la información y lo que deberían enseñar concretamente para poder dar una formación de calidad y que los alumnos no creen ese, como hemos dicho antes, ese miedo a la FP Dual. Sí, además la calidad de las experiencias de bienvenida a la empresa varían mucho dependiendo de la empresa, del sector y de la coordinación con los centros educativos. Por ello, proponemos facilitar un manual de adaptación a las empresas
para generar un estándar de información y de buenas prácticas en esta etapa del proceso. Me gusta eso del manual y voy a tomar nota para poderlo llevar a cabo, pero también, y con esto que no es que quiera disculpar a nadie, ni muchísimo menos, pero si os sirve de referencia tanto para ahora, vuestra primera experiencia, como en el futuro, el primer día, en cualquier sitio, los primeros días, es un caos. La última experiencia la he tenido yo en esta consejería. Es decir, no sabes ni por dónde empezar. Y cuando tienes que enseñar a alguien, tampoco. Y yo soy docente. O sea, que con eso quiero decir que eso es lógico. Pero aún más, este año, que repito, es el primer año de la dualización total. Y este es nuestro punto de partida. Y aquí lo que tenemos que hacer, como ya os he venido diciendo a lo largo de esta conversación, tenemos que crear un feedback, empresa, alumno, centro y administración. Por eso digo que lo del manual tenemos que llevarlo a cabo, pero no un manual estático, sino algo dinámico. Que vayamos cambiando, que vayamos viendo, pues si este año esto nos ha venido bien, vamos a poner que lo primero que tienen que hacer es enseñar, voy a decir algo de manera genérica. La empresa es la que lo tiene que establecer, como bien dice. Pues a los alumnos que vengan en práctica, lo primero que les vamos a enseñar, el sistema informativo, las aplicaciones informáticas que van a necesitar para su proyecto. Le vamos a enseñar que tenga una visión general de la empresa. Le vamos a hacer una visita por todo lo que es el proceso productivo y luego lo vamos a llevar a su punto, por ejemplo. Entonces, que esto del manual me parece una buena idea y lo vamos a llevar a cabo. Además, estamos en falta que también siempre se entregue al alumno un plan de formación y que esté adaptado a la realidad de ese puesto y para que podamos aprender en la empresa. ¿Hay alguna manera de facilitar que el centro y la empresa trabajen más casos para la distribución curricular y para trabajar a lo largo de la formación en la empresa? No es que hay o que haya, tiene que haber. No debería, yo no lo hablo en condicional. Tiene que haber y lo va a haber. Ya he dicho anteriormente que este año el Habla Educación va a ser poner en contacto por centros de formación profesional, profesores, porque ya he dicho, el profesor tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestros alumnos en todos los niveles y por supuesto en la formación profesional y ahora con la dualización, por supuesto que sí. Tenemos los mejores docentes que yo he conocido con todo lo que he visto en todo este tiempo de mi mundo docente. Extremadura tiene unos docentes brillantes, implicadísimos, y yo sé que lo único que tenemos es que ellos mismos lo demandan, orientarlos y lo estamos haciendo ya. Y por supuesto, centros educativos y empresas tienen que ir de la mano para que pueda llevarse a cabo todo lo que vosotros vais necesitando. Debéis entender que todo centro, empresa y administración, entre la que me incluyo, trabajamos para vosotros, por el bien de vosotros. ¿Y qué es lo que pretendemos? Que el proceso, al final, sea el mejor posible y el más satisfactorio para vosotros. Yo no me encontraría satisfecha, ni nadie, ni vuestro centro, ni nada, si después de vuestro paso por el sistema educativo no estuvieseis satisfechos. Sería un fracaso. Bueno, pues si te parece pasamos a la siguiente etapa, que es donde analizamos el transcurso del día a día en la empresa. Aquí identificamos como elementos esenciales la tutoría tanto desde el centro como con la empresa que nos va a formar. En relación de la tutoría de la empresa, algunos de nosotros señalamos que los tutores no tienen clara cuáles son los conceptos que nos tienen que enseñar, ni tienen claro cómo nos tienen que orientar hacia la empresa. Por eso proponemos establecer medidas para incentivar el compromiso y la calidad sobre las tutorías en la empresa, como informar adecuadamente a los tutores de la empresa de cuáles son los conceptos que nosotros debemos aprender en esa formación dual, o incluso hacer recomendaciones a la empresa sobre el perfil que deben tener las personas que vayan a realizar el trabajo, e incluso se podría pensar en establecer algunos incentivos económicos para las personas que ejerzan de tutor o para las empresas para que
esto sea un rol voluntario y no sea algo obligatorio para las empresas, que tengan la iniciativa de enseñarnos y no que se lo impongamos. Vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, el tamaño de las empresas. Nosotros no somos pymes. Pymes son muy pocas las que tenemos en Extremadura. Estamos hablando de micropymes. Cuando hablamos de micropymes, tenemos que entender que en función de la empresa que sea, puede tener personas buenísimas en su trabajo, pero las micro y muchas veces las macroempresas y multinacionales tienen, lo que pasa es que las multinacionales tienen más gente y pueden derivar, pero tienen gente que son muy buenos profesionales en su empresa, pero a lo mejor no son buenos docentes. Y daros cuenta que el tutor dual por parte de la empresa tiene que hacer una labor docente, aunque no queramos, porque es enseñar. De hecho, hay personas muy válidas profesionalmente, pero que no son capaces de enseñar, no transmiten. ¿Vale? Aparte de eso, dejando eso que pueden ser distintos casos, por supuesto que hay que darle por lo menos las indicaciones que sepan cómo hacerlo. Y hay que prepararlo. Por eso digo que centro educativo y empresa tienen que ir de la mano. ¿Que hay que incentivarlo? Por supuesto. ¿Hay muchas maneras de incentivar? Por supuesto. Y claro que tienen que ir de la mano. Tenemos que ir de la mano. Y tiene que haber un constante feedback. Yo pienso, estoy convencida que el buen desarrollo de la FP dual, ahora que tenemos el primer año de una dualización al 100%, va a depender en gran medida de varias cosas, pero sobre todo de la unión que haya empresa, centro, alumno, pero esa unión tiene que ser con un feedback continuo. Y del que, como ya os he dicho, a mí me gustaría participar como administración. Por eso me digo que metamos a la administración en ese pilar también. Porque tenemos que saberlo. Entonces, acabamos de arrancar, llevamos en algunos centros, llevan poco más de un mes de curso en esta dualización, pero vamos a hacerlo bien. O por lo menos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Este año tendremos carencias, tenemos un marco normativo que vamos a ir adaptando, pero propongámonos la mejora continua de este sistema. No nos demos siempre por satisfechos, al revés. Debemos estar siempre contentos pero insatisfechos, porque eso nos va a permitir ir avanzando y mejorando. En relación con los tutores del centro, se aprecia un desconocimiento por parte del profesorado de la realidad de las empresas, del funcionamiento. Entonces, para mejorar la tutoría del centro, proponemos nombrar tutores teniendo en cuenta su experiencia profesional en el sector al que se dedica la empresa. Fomentar a los tutores a que conozcan esas empresas o se formen un poquillo de cómo funcionan las empresas y facilitar el acceso a profesionales del sector que tengan experiencia tanto práctica y conocimiento de las dinámicas y funcionamiento de las empresas como profesores de la FP. ¿Cómo ve esta propuesta? Hombre, pues os lo acabo de decir cuando he hablado desde el tutor de la empresa. Os he dicho, un tutor de empresa no puede ir por un lado y un tutor del centro tiene que ir por otro, que no, que tenemos que ir unidos. Que ya he dicho que el éxito de la formación profesional, a mi manera de ver, va a depender de esa unión que tengamos y de esa mejora que vayamos haciendo. Estoy totalmente de acuerdo que hay profesores, pero no solamente la formación profesional, todo el ámbito educativo, que no conocen bien el mundo de la empresa. Pero si vamos de la mano, se va a conocer. Ya os he comentado varias veces a lo largo de esta charla que el habla educación va a ser para poner en contacto profesores, y vuelvo a recargar el papel tan importante que tiene el profesor en la formación profesional dual, profesores con las personas de la empresa, un tú a tú como estamos aquí nosotros. Incluso decir, pues tú le estás enseñando esto, pues espérate que vamos a ver. Y eso va a ser, vamos, totalmente enriquecedor. Finalmente, tocamos también el punto de la alternancia de la formación en la empresa y en el centro educativo. Y aquí propusimos hacerlo en bloques temporales.
unos al centro y hacer desdoblamientos de grupos en los cuales un grupo de alumnos esté en el centro y otro grupo de alumnos esté en la empresa, y cuando esos grupos cambien, repetir los contenidos a esas personas que no han estado en el centro. Porque aunque la finalidad de esto sea aprender unos conceptos en la empresa, muchas veces no se da la posibilidad de que en la empresa se dé tanto los conocimientos que tú adquieres en el centro educativo. Y también nos gustaría preguntarle cómo se va a tratar ahora el tema de experiencias como el Erasmus, que hasta ahora se realizaba durante las FCT, y ahora ¿cómo lo estáis tratando? Bueno, vamos a ver, en cuanto a lo que me comentáis de la posibilidad de hacer distintos turnos y de distintos periodos, las prácticas en las empresas, eso cada empresa tiene sus propias connotaciones conjuntamente con el centro, y son los centros los que lo deben y adaptando, repito, con las empresas, porque no todas las empresas tienen las mismas características. Por lo tanto, se debe facilitar totalmente el periodo de práctica. Nosotros, por supuesto, que lo vamos a apoyar en su totalidad, lo mismo. Y ya uno con esto, a lo que me estabas hablando de los Erasmus. Los Erasmus, sabéis que se le adaptan su periodo de prácticas para que sea un poco más amplio, para que se puedan hacer su estancia en el extranjero sin ningún tipo de inconveniente y que no le perjudique su formación. Y esto uno, con lo que ya habíamos hablado, de lo que tú me hablabas, de poder enseñar en el aula, en la empresa, lo que me comentas, que todo va lo mismo, que se tiene que ir de la mano. Y por supuesto que se tiene que ir enseñando conjuntamente. Además, otro punto que vimos es el de poder combinar la formación en el centro con la dual, con porque al fin y al cabo nosotros en una formación de ciclo formativo hay muchas personas que están trabajando o que... Entonces, también poder ajustar el horario de la formación dual con el horario del centro, que si se pudiese igualar el horario para aquellas personas que pues en su vida personal estén trabajando o tengan otras actividades que... Hombre, eso, nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos. Lo que pasa que todo esto que tú, como tú bien dices, son circunstancias personales que nosotros vamos por una adaptación individual, pero también en eso se tiene que poder adaptar con el centro y con la empresa, porque si alguien puede hacer las prácticas, por ejemplo, de 8 a 10 de la noche, a lo mejor una panadería no la tenemos abierta a esa hora. Es decir, que hay que intentar consensuar todo de manera que sea en beneficio de todos. En esta fase también propusimos incorporar la rotación sucesiva no simultánea, dado que había compañeros que tanto combinaban la formación en la empresa con la formación en el centro, y ese cambio crea un poquito de confusión. De confusión a la hora de tener que estar formándose en una empresa y formándose en el centro. ¿Y cómo ve esto, consejera? Bueno, pues repito que solo tiene que casar el centro con la empresa, pero también me dice una cosa, que el sistema educativo va a ser distinto a lo que hemos tenido de aquí para atrás, porque ahora va a ir unido formación en el centro y formación en la empresa. Tiene que ir unido, porque sabéis que lo exige la dualización. Bueno. También nos gustaría que se diese mayor visibilidad a los criterios con los cuales se nos califica, porque todos coincidíamos en que muchas veces no sabemos qué criterio se ha utilizado para calificarnos la formación en la empresa. Por eso nos gustaría analizarlo y que no se tuviese tanto en cuenta el criterio del tutor del tutor asignado para la formación dual, sino de los trabajadores que ejercen como formadores y que son los que están en el día a día con nosotros. Sí, hay una cosa que estoy totalmente de acuerdo, que la evaluación tiene que ser totalmente transparente, ¿vale? Y que se tiene que saber cuáles son los criterios y las evaluaciones de las distintas etapas formativas que vaya a tener.
y eso tiene que quedar totalmente claro. Y por supuesto que tiene que haber una unión entre el tutor de la empresa y el tutor del centro. Por eso, con esta unión que va a haber ahora, va a ser más fácil que el tutor del centro siempre esté, porque me estás preguntando por el tutor de la empresa, en consonancia y de la mano con lo que está aprendiendo un alumno en la empresa. Pero por supuesto que los criterios tienen que estar totalmente claros y transparentes. Pues sí, y también nos gustaría pues recalcar, como tú muy bien has dicho, el feedback entre el alumnado, la empresa y el centro, que es un punto bastante importante que se debe dar. Creo que llevo toda la conversación hablando del feedback necesario. Es parte del éxito, desde mi punto de vista, parte del éxito que puede tener la formación llena. Siguiendo con esta etapa de evaluación, consejera, mismamente lo has dicho, que tiene que haber una relación muy profunda entre tutor de centro, tutor de práctica, alumno. Por eso queríamos proponer encuentros durante el periodo de formación en la empresa para valorar el seguimiento durante la formación, protocolarizar unas tutorías con los tutores de centro y así poder mejorar esa relación entre centro, empresa, alumno y establecer una herramienta que permita ir viendo el seguimiento, ahora como están de moda tanto las redes sociales y que ya se está todo informatizado, para poder ver todo ese seguimiento del alumno durante la formación en las empresas. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay una cosa que no tengo claro de lo que has dicho, y es un seguimiento mediante redes sociales. Creo que el aprendizaje tiene que ser personal, individualizado y hasta cierto punto y en cierta medida confidencial. Yo no tengo por qué sacar una red social y menos sin tu consentimiento. Si a ti te va mejor peor. Yo creo que lo que mi compañero quiere decir es, por ejemplo, las plataformas de Drive, de... Red social, Claro. yo me refería entre compartir también ese seguimiento entre compañeros. Totalmente. Que lleven Hacer... Claro. Totalmente. Poniendo un ejemplo, algunos de los alumnos tenían documentos compartidos tanto con el tutor de la empresa como el tutor del centro, Totalmente. y el propio alumno, para poder ellos mismos ir viendo su seguimiento. En una nube, claro, vea, pero al cual solo tenga acceso ese alumno, tutores. ese tutor. Efectivamente, eso totalmente de acuerdo. Así nos permite ver experiencias de otros compañeros en otro centro y dependiendo Totalmente. de primer año o de segundo año, poder tener un amplio abanico de centros para elegir la formación. Totalmente. Y bueno, pues hasta aquí todo lo que queríamos transmitir de consejera. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío. Y nada, encantado de haber compartido este momento contigo y que nos hayas transmitido todo lo que están trabajando para que la formación profesional... Y además nos emplazamos, con el permiso de la Fundación, a seguir teniendo este feedback del que hemos hablado que es tan necesario. Y yo creo que cada X tiempo no vamos a poner fecha, pero sí ver cómo va evolucionando nuestra FP Dual, que ahora la tenemos al 100%. Y quiero aprovechar para darle las gracias al director general de formación profesional, que no sabéis lo que está trabajando, pero con la ilusión que lo está haciendo, y a Paco, que procede también de su equipo. Y por último, deciros una cosa: esto es un trabajo centro, alumno, empresa, y me gustaría ser la otra pata del banco, porque la administración tenemos que saber cómo va evolucionando esta prueba, porque este año realmente, aunque ya está de inicio, es una prueba piloto y tenemos que aprender y tenemos que mejorarnos. Yo estoy totalmente convencida en el feedback y en la mejora continua de todo lo que se pone en marcha. Uno no puede ser tan inflexible de decir lo he hecho bien, porque no es verdad y tenemos que irlo mejorando y cambiando.